Lola Beltrán, la gran Lola Beltrán, la voz que México adoró, la mujer que le cantó al Papa, la reina de la canción ranchera que puso a México en el mapa mundial. Pero en su mansión, mientras ella conquistaba escenarios, mientras el mundo la aplaudía de pie, su hija, una niña, estaba siendo violada. Repetidamente, por alguien en quien Lola confiaba ciegamente, alguien que ella trataba como hijo, alguien que comía en su mesa, dormía bajo su techo, manejaba su dinero. Y cuando finalmente su hija habló, 40 años después, México descubrió que la leyenda había sido incapaz de ver al monstruo que vivía en su propia casa. Lo que realmente pasó detrás de esa imagen perfecta de familia artística es más devastador de lo que nadie imaginó. Pero esto no es solo sobre Lola Beltrán y su hija, es sobre un sistema donde las figuras públicas construyen imperios artísticos mientras sus familias se desintegran en la sombra. Un sistema donde la confianza familiar se convierte en el arma perfecta del abusador, donde el éxito profesional de una madre puede significar la vulnerabilidad total de su hija, donde el abuso sexual infantil ocurre en el 85% de los casos dentro del hogar, cometido por familiares o personas de confianza. Pero nadie habla de eso, porque la familia es sagrada, porque la ropa sucia se lava en casa, porque denunciar destruye la imagen pública que tanto costó construir. María Elena Leal era solo una niña cuando empezó. Una niña que veía a su madre partir a conquistas artísticas mientras quedaba al cuidado de la familia. Una niña que no entendía por qué lo que le hacían dolía tanto. Una niña que guardó silencio durante 4 décadas. Porque lo que le pasó a María Elena les pasa a millones de niños en México cada año. Solo que ella fue lo suficientemente valiente, décadas después, para romper el silencio. Y al hacerlo, destapó una verdad que México lleva generaciones negando, que los monstruos no están afuera, viven con nosotros, comen en nuestra mesa, y usamos la palabra familia para protegerlos. Y lo vas a ver en 4 revelaciones sobre lo que realmente pasaba en la mansión de Lola Beltrán mientras México la adoraba. Primera revelación: el sistema familiar que dejó a María Elena vulnerable. Cómo la carrera de Lola creó una estructura donde su hija quedaba al cuidado de familia de confianza durante meses. Cómo José Manuel Beltrán, el primo, se convirtió en el hijo que Lola nunca tuvo. Cómo la confianza ciega de una madre ocupada se convirtió en el acceso perfecto para un depredador. Te voy a mostrar exactamente quién era José Manuel, cómo llegó a vivir en esa casa y por qué nadie sospechó nada durante años. Segunda revelación: lo que María Elena sufrió en silencio. Las violaciones que empezaron cuando era niña. Cómo ocurrían cuando Lola estaba de gira. Cómo el abusador usaba su posición de cuidador para tener acceso ilimitado. Cómo la madre de José Manuel, la tía de María Elena, sin saberlo facilitaba el abuso al dejar a la niña bajo su protección. Y cómo una niña aprende a disociar, a sobrevivir, a guardar secretos que la destruyen por dentro. Tercera revelación: los 40 años de silencio y por qué María Elena no pudo hablar. El peso de ser la hija de Lola Beltrán, el miedo a destruir el legado de su madre, la culpa mal entendida, la vergüenza que no le correspondía pero cargó toda su vida. Y cómo José Manuel, después de que Lola murió, se convirtió en tutor del hijo adoptivo y peleó por la herencia, mientras María Elena lo veía reclamar el dinero de la mujer cuya hija había violado. Y cuarta revelación, y esta es la que no puedes perderte, te voy a decir exactamente cómo María Elena finalmente rompió el silencio en 2020, que la impulsó a denunciar públicamente, después de 4 décadas, qué dijo palabra por palabra en esas declaraciones devastadoras, cómo México reaccionó y por qué su valentía expone un patrón de abuso que está pasando ahora mismo en millones de hogares mexicanos. Te voy a mostrar las declaraciones textuales, la entrevista completa donde lo confesó y lo que esas palabras significan para las miles de víctimas que todavía guardan silencio. Porque si te vas antes de esa cuarta revelación,
Nunca vas a entender la magnitud de lo que significa vivir 40 años con un secreto que te devora. Nunca vas a entender por qué el abuso infantil intrafamiliar es la epidemia silenciosa de México. Es menor que numeral 0. 3 numeral es mayor que... Y nunca vas a entender por qué cuando María Elena finalmente habló, su voz representó a millones que todavía no pueden. María Lucila Beltrán Ruiz nació el 7 de marzo de 1932 en El Rosario, Sinaloa, tercera de 6 hermanos, hija de Pedro Beltrán Félix y María de los Ángeles Ruiz Ramos, una familia humilde que enfrentó la tragedia temprano. Su padre murió joven de un infarto, dejando a su madre sola, con 6 bocas que alimentar. María de los Ángeles salió a vender zapatos de puerta en puerta. Esa mujer, la abuela de María Elena, fue quien le enseñó a Lola la primera lección que definiría su vida. En este mundo no se llora, se sobrevive. Y Lola aprendió bien. También que se convirtió en una mujer de hierro, autoritaria, de carácter inquebrantable, una mujer que no sabía ser vulnerable. Desde niña Lola era inquieta, traviesa, se subía a los árboles y cantaba en el coro de la iglesia. Pero detrás de esa energía infantil ya se notaba algo más profundo, la necesidad de ser vista, de ser admirada, de ser aplaudida. Ese fue su verdadero amor durante toda su vida. No un hombre, no su familia, el público. Cuando se mudó a Mazatlán trabajó como secretaria. Era buena, muy buena, mecanógrafa, organizada, ambiciosa, disciplinada. Pero cada vez que alguien la escuchaba cantar la reacción era unánime. Esa muchacha va a ser estrella. A los 21 años Lola tomó la decisión que cambiaría su vida. Se fue a la Ciudad de México. Sola, sin conexiones, sin dinero, con una maleta y una voz que prometía gloria. Consiguió trabajo como secretaria en la estación de radio XEW, La Voz de América Latina desde México. Y ahí, en los pasillos de esa radio, fue descubierta. Su ascenso fue meteórico. En pocos años, Lola Beltrán se convirtió en la voz de la canción ranchera. Cucurrucucú Paloma, Paloma Negra, La Cigarra, canciones que definieron a México. Una voz bravía, poderosa, con un estilo dramático que conquistó desde el Papa Juan Pablo II hasta el rey Juan Carlos de España. Pero la fama tiene un precio, y ese precio lo pagan casi siempre las familias. En 1954, cuando Lola tenía 22 años y ya era una estrella en ascenso, conoció a Alfredo Leal Curí, el príncipe del toreo, hijo de un general del ejército mexicano y madre libanesa, familia adinerada, guapo, elegante, famoso, la pareja perfecta para la prensa. Se conocieron en una fiesta. Fue, según cuentan, un flechazo instantáneo. Se casaron ese mismo año y en 1955 nació María Elena Leal Beltrán, la única hija biológica de Lola. Pero la perfección pública escondía una realidad devastadora. El matrimonio estaba condenado desde el inicio. Ambos eran estrellas. Ambos viajaban constantemente. Alfredo a las plazas de toros, Lola a los teatros y auditorios. ¿Cuándo estaban juntos? Casi nunca. Y Alfredo era, como diría la propia María Elena décadas después, muy guapo, muy acosado por las mujeres. Las infidelidades fueron constantes. Lola viajaba, Alfredo se quedaba, y las tentaciones eran demasiadas. O Lola se quedaba y Alfredo viajaba y el patrón se repetía. María Elena, en entrevistas posteriores, lo explicó con una honestidad brutal. Era muy guapo mi papá, era muy acosado por las mujeres. Mi madre viajando también mucho, entonces era difícil, digo, estar casada con un hombre tan guapo, pues es complicado. Seguramente también hubo ese tipo de circunstancias que a mi madre le pudieron haber lastimado mucho. Pero hubo algo peor que las infidelidades. Según el hermano de Lola, Francisco Beltrán,
Alfredo estuvo con Lola 100% por interés monetario, porque Lola en ese momento ya ganaba más que él, ya era más famosa, ya manejaba más dinero. Y Alfredo, el príncipe del toreo de familia adinerada, no soportó estar en segundo plano. El matrimonio se desintegró, se divorciaron, y Lola nunca volvió a ser la misma. Nunca se le conoció otra pareja seria. Décadas después, en entrevistas, todavía hablaba de Alfredo con un dolor que no había sanado. Nunca pude superar ese amor, confesó alguna vez. Y aquí está el primer elemento crítico para entender lo que le pasó a María Elena. Lola, después del divorcio, se volcó completamente a su carrera. El escenario se convirtió en su refugio, el público en su familia, y María Elena quedó en segundo plano. Cuando Lola se divorció de Alfredo Leal, María Elena era todavía una niña, y Lola enfrentó la realidad que enfrentan millones de madres trabajadoras. ¿Cómo construir una carrera mientras crías a una hija sola? Para Lola la respuesta fue simple: la familia. En México en los años 60 y 70, la familia extendida era el sistema de soporte. Las tías, los tíos, los primos, los abuelos. La familia cuida de los suyos. Era la norma cultural. Era lo que se esperaba. Era lo seguro. Y Lola tenía una familia grande en Sinaloa. 6 hermanos, sobrinos. Una estructura que en teoría podía cuidar de María Elena cuando ella tuviera que viajar. Entre esos familiares estaba su hermana mayor, la matriarca, la que había ayudado a criar a Lola cuando su padre murió. Y esa hermana tenía un hijo, José Manuel Beltrán Ruiz. José Manuel era el sobrino mayor de Lola. Desde niño vivió con ella. Lola lo llevó a vivir a su casa en la Ciudad de México. Le pagó sus estudios. Lo trató, como él mismo diría en entrevistas posteriores, como un hijo. Lo convirtió en su mano derecha, su asistente personal, su representante, la persona en quien más confiaba. En una entrevista para un programa documental, José Manuel lo explicó con orgullo. Mi tía me dio estudios, siempre viví con ella. Yo de chiquito me fui a vivir con ella a su casa y así empecé prácticamente. La señora Lola era una persona de confianza para mí. Era el arreglo perfecto. José Manuel manejaba la carrera de Lola, organizaba sus giras, supervisaba a los músicos, se aseguraba de que todo saliera perfecto. Y cuando Lola tenía que viajar, María Elena quedaba al cuidado de la madre de José Manuel, la hermana mayor de Lola, o del propio José Manuel. Familia de confianza. Esas 3 palabras que en México significan seguridad, que significan amor, que significan que tu hija está protegida. Pero en realidad esas 3 palabras, familia de confianza, se convirtieron en el acceso perfecto para un depredador. Porque mientras Lola viajaba por México y el mundo, mientras conquistaba escenarios y recibía ovaciones de pie, mientras construía un imperio artístico y un legado inmortal, su hija, una niña, estaba siendo violada en su propia casa, por el hombre en quien más confiaba, por el hombre que llamaba hijo, y nadie lo supo. Durante décadas, porque en las familias mexicanas hay cosas de las que no se habla, porque en las familias tradicionales cuestionar a un adulto, especialmente a un hombre, especialmente a familia, era impensable. Porque María Elena era solo una niña que no entendía completamente lo que le estaba pasando. Y cuando creció y lo entendió ya era demasiado tarde. El silencio se había convertido en su cárcel. Para entender por qué María Elena quedó tan vulnerable, hay que entender la magnitud de la carrera de Lola. Esto no era una cantante que daba conciertos ocasionales los fines de semana. Esto era una superestrella internacional con un calendario brutal. Lola Beltrán actuaba entre 200 y 250 días al año. Giras por todo México. Presentaciones en Estados Unidos para las comunidades mexicanas. Viajes a España, a América Latina. Grabaciones.
películas, programas de televisión, eventos privados para políticos y empresarios. Y cada presentación requería perfección. Lola era obsesiva con los detalles. Si un músico del mariachi fallaba una nota, ella lo volteaba a ver con una mirada que congelaba. Si el sonido no era perfecto, detenía todo. Su reputación se construyó sobre esa excelencia implacable. José Manuel lo describió en una entrevista. Ella no hacía nada. Ella sabía que podía tener confianza en que iba a estar toda su música y había que estar muy al pendiente, porque si a un elemento del mariachi se le fuera un ruidito por ahí de más, ella volteaba a ver y miraba qué pasó aquí. Entonces, yo tenía que estar muy al pendiente y le exigía también a la gente que trabajaba en esa producción que sacara todo muy bien. Esa perfección profesional requería dedicación total. Y esa dedicación total significaba ausencia de casa. Significaba que María Elena creciera sin su madre presente la mayor parte del tiempo. Significaba que los lazos entre madre e hija, aunque amorosos, fueran frágiles. Significaba que María Elena no tuviera esa comunicación cercana, esa confianza profunda que le habría permitido decirle a su madre: «Algo malo está pasando». En entrevistas posteriores, María Elena describió a su madre como muy amorosa pero muy estricta, muy estricta. Era una madre que amaba sí, pero que también imponía, que tenía un carácter de hierro, que no había aprendido en su propia crianza de pobreza y supervivencia a ser vulnerable, a ser suave, a crear espacios seguros para que una hija confesara algo vergonzoso. Y había otro elemento, el legado. Desde pequeña María Elena entendió que era la hija de Lola Beltrán, que había una imagen pública que proteger, que su madre no era solo su madre, era un ícono nacional, que cualquier escándalo podía destruir esa imagen. ¿Cómo le dices a un ícono nacional que su hijo adoptivo, el hombre en quien confía ciegamente, te está violando? María Elena no pudo. Durante 40 años. Hay otro elemento del contexto familiar que María Elena reveló en entrevistas posteriores y que ayuda a entender la complejidad emocional de Lola. Lola perdió 4 bebés, 4 abortos espontáneos durante su vida. Cada uno la destruyó un poco más. María Elena lo recordó en una entrevista devastadora. Perdió 4 bebés, 4, y cada uno la fue apagando un poco más. Decía que cada aborto le recordaba que ni todo su éxito podía darle lo que más quería, una familia grande. Esto explica en parte por qué Lola se volcó tanto en José Manuel, por qué lo trató como el hijo que no pudo tener, por qué confió en él ciegamente, porque él representaba en su mente la familia que el destino le había negado. Y también explica por qué adoptó más tarde a un niño, José Quintín, cuando ya era mayor. La necesidad de Lola de tener esa familia extendida, de no estar sola, de sentir que su casa era un hogar lleno, era profunda. Pero esa necesidad, esa vulnerabilidad emocional, disfrazada de fortaleza, la cegó. No le permitió ver lo que estaba pasando, no le permitió cuestionar, no le permitió notar las señales que tal vez estaban ahí. Porque cuando una madre está tan ocupada, tan ausente, tan enfocada en mantener un imperio artístico mientras carga el dolor de 4 bebés perdidos, es fácil no ver lo que está justo enfrente. Antes de que te cuente exactamente lo que José Manuel Beltrán le hizo a María Elena, necesitas entender que hay 3 niveles de depredadores sexuales infantiles. Nivel 1, el extraño, el que acecha en parques, en escuelas, el que los padres temen, el que protagoniza las pesadillas de toda madre. Este nivel representa menos del 10% de los casos de abuso infantil. Nivel 2, el conocido, el vecino, el amigo de la familia, el entrenador, el maestro, alguien que tiene acceso ocasional al niño, que construye confianza gradualmente. Este nivel representa aproximadamente el 15% de los casos. Nivel 3, la familia,
el padre, el padrastro, el tío, el abuelo, el primo, el que vive en la casa o tiene acceso ilimitado porque es familia, el que no necesita construir confianza porque ya la tiene, el que puede abusar durante años sin que nadie sospeche porque su presencia es normal, esperada, bienvenida. Este nivel representa entre el 75 y el 85% de todos los casos de abuso sexual infantil. José Manuel Beltrán estaba en nivel 3, pero no era simplemente familia, era el hijo adoptivo no oficial, el heredero del imperio, el hombre de confianza total, el que tenía llaves de todas las puertas, el que podía entrar al cuarto de María Elena en cualquier momento y nadie cuestionaría por qué. Y cuando veas exactamente cómo construyó esa posición, cómo la consolidó durante años, cómo la usó como escudo perfecto, vas a entender por qué el abuso infantil intrafamiliar es tan devastador y tan difícil de detener. José Manuel Beltrán Ruiz nació como hijo de la hermana mayor de Lola Beltrán, la matriarca de la familia Beltrán en Sinaloa. Cuando José Manuel era niño, Lola ya había triunfado en la Ciudad de México. Ya era famosa, ya tenía dinero, y hizo lo que muchas figuras públicas mexicanas hacen, ayudar a la familia. Lola decidió llevar a José Manuel a vivir con ella a la Ciudad de México. Le pagaría sus estudios, le daría oportunidades que en Sinaloa no tendría, lo sacaría de la pobreza y le abriría puertas. Era un acto de generosidad, era lo que se esperaba de alguien exitoso, levantar a la familia. José Manuel llegó a la casa de Lola cuando era adolescente. Se instaló en una de las habitaciones. Empezó a ir a la escuela y rápidamente entendió cómo funcionaba ese mundo. Entendió que Lola era poderosa, que era rica, que su vida dependía de mantenerla contenta. Y José Manuel era inteligente, muy inteligente. Sabía exactamente cómo comportarse, cómo ser útil, cómo volverse indispensable. A medida que José Manuel crecía, empezó a involucrarse en la carrera de Lola. Primero, con tareas pequeñas: organizar documentos, hacer llamadas, coordinar con los músicos. Pero Lola notó algo. José Manuel era eficiente, era responsable, era obsesivo con los detalles igual que ella. Y Lola, que no confiaba fácilmente, empezó a confiar en él. Porque era familia, porque era el hijo de su hermana, porque lo había criado ella misma, porque lo conocía desde niño. José Manuel se convirtió en su asistente personal, después en su representante, manejaba su agenda, negociaba contratos, supervisaba las giras, manejaba el dinero. Para los años 70 y 80, José Manuel Beltrán era efectivamente el gerente general del imperio Lola Beltrán. En la entrevista que dio para el documental después de la muerte de Lola, José Manuel describió su papel con orgullo. Yo de chiquito estuve con ella, viví con ella, y ya de grande, pues ya me dediqué a representarla siempre. Sus consejos me ayudaron mucho, me enseñaron mucho, viéndola sobre todo, su forma de trabajar, que le gustaba que todo saliera muy bien. Lola le había dado todo: estudios, casa, trabajo, acceso a un mundo de glamour y poder. Y José Manuel correspondió volviéndose eficiente, leal en apariencia, indispensable. Pero había algo más que José Manuel obtuvo al vivir en esa casa, algo que Lola nunca imaginó que él usaría: acceso ilimitado a María Elena. La carrera de Lola requería que viajara constantemente, a veces una semana, a veces 2 semanas, a veces un mes entero de gira, por diferentes estados de México o por Estados Unidos. Y cada vez que Lola se iba, la pregunta era la misma: ¿quién cuida a María Elena? La respuesta siempre fue la misma: la familia. A veces María Elena se quedaba con su abuela materna, la madre de Lola, a veces con la hermana mayor de Lola, la madre de José Manuel, a veces en la propia casa, bajo el cuidado de José Manuel, que ya era un adulto joven y el administrador de confianza.
José Manuel lo explicó en esa misma entrevista. Mi mamá era hermana de Lola y la más grande. Entonces mi mamá, en ocasiones, estaba temporadas con ella, sobre todo cuando María Elena estaba muy chica. La atendía mi mamá por las constantes giras que hacía la Beltrán. Suena inocente. Suena como un arreglo familiar normal. La tía cuida de la sobrina. El primo mayor está cerca para ayudar. Pero lo que José Manuel no dijo en esa entrevista es lo que hacía cuando nadie estaba mirando. Cuando Lola estaba a 1000 kilómetros, cantando Paloma Negra, cuando su madre estaba en otra habitación, cuando María Elena, una niña, estaba sola con él. Para un depredador sexual el acceso es todo, y José Manuel tenía el acceso perfecto. Vivía en la casa. Nadie cuestionaba su presencia en ningún espacio. Podía entrar al cuarto de María Elena sin que sonaran alarmas porque era el primo, era familia, era el que cuida de las cosas cuando Lola no está. Tenía autoridad. Era el adulto, era el hombre de la casa cuando Lola no estaba. Si le decía a María Elena ven aquí, ella tenía que obedecer, porque así funcionaban las familias mexicanas de esa época. Los adultos mandaban, los niños obedecían, sin cuestionamientos. Tenía la confianza total de Lola. Si María Elena por algún milagro hubiera intentado decirle algo a su madre, ¿a quién le habría creído Lola? A su hija, una niña que tal vez no tenía las palabras para explicar lo que estaba pasando, o a José Manuel, el sobrino que había criado, el hombre eficiente que manejaba su carrera, el hijo que nunca pudo tener. Y tenía el arma más poderosa de todas, el silencio cultural, porque en México en los años 60, 70 y 80 no se hablaba de abuso sexual, no existía el vocabulario, no existían las campañas de concientización, no existían los protocolos. Si un niño decía algo se le ignoraba, se le desmentía, se le decía que tenía imaginación o que estaba inventando cosas. Y si se trataba de un miembro de la familia, el silencio era aún más ensordecedor, porque denunciar a la familia era traición, porque la reputación familiar era más importante que la verdad, porque estos temas no se hablan fuera de casa. José Manuel construyó el escenario perfecto y durante años abusó de ese acceso. Hubo señales. Probablemente sí. Siempre hay señales. Los niños que son abusados muestran cambios de comportamiento. Se vuelven retraídos o, al contrario, se vuelven rebeldes. Tienen pesadillas. Tienen problemas en la escuela. Tienen miedo inexplicable a ciertos lugares o personas. María Elena mostró esas señales. No lo sabemos. Ella no ha hablado públicamente sobre los detalles específicos de cómo el abuso la afectó durante su infancia. Pero sabemos algo. Lola no las vio, o no las reconoció, o no les dio importancia, porque Lola estaba ocupada, porque Lola estaba construyendo un imperio, porque Lola, con todo su talento y su fuerza, no había sido preparada para detectar abuso sexual infantil. Nadie lo era en esa época. Y José Manuel era cuidadoso. Los depredadores siempre lo son. Sabía exactamente cuándo y cómo actuar. Sabía cómo mantener a María Elena callada. Tal vez con amenazas, tal vez con manipulación psicológica, tal vez convenciéndola de que esto es normal o de que si hablas tu mamá te va a culpar, tal vez haciendo que ella sintiera que de alguna forma era su culpa. No sabemos qué técnicas específicas usó José Manuel, pero sabemos que funcionaron, porque María Elena guardó silencio durante décadas. Para entender por qué esto pudo pasar durante años sin que nadie interviniera, necesitas entender el contexto cultural de México en esas décadas. En los años 60, 70 y 80, el abuso sexual infantil era un tema tabú. No se discutía, no se enseñaba, no existían organizaciones de protección infantil con campañas públicas, no existían programas escolares que les enseñaran a los niños sobre toques malos o secretos peligrosos.
La familia era una institución sagrada. Y dentro de la familia la autoridad del adulto, especialmente del hombre adulto, era incuestionable. Los niños no tenían voz. Los niños obedecían. Y si un niño acusaba a un adulto de algo terrible, la respuesta cultural casi siempre era: los niños inventan cosas, o no le faltes el respeto a tu tío, primo, abuelo. Además, en las familias artísticas mexicanas de esa época, había una cultura de mantener las apariencias. La imagen pública era todo. Los escándalos podían destruir carreras. Entonces, cuando surgían problemas internos, se manejaban en privado, se minimizaban o se negaban completamente. María Elena creció en ese contexto, en una época donde una niña que acusaba a su primo de violación enfrentaría no solo la incredulidad, sino la ira de una familia que vería esa acusación como un ataque a su honor. Y María Elena era la hija de un ícono nacional. ¿Cómo creas un escándalo que destruiría la imagen de tu madre, la mujer más famosa de México, la voz que el país adoraba? No lo haces, guardas silencio, y el silencio te carcome por dentro durante décadas. En las entrevistas públicas que dio José Manuel después de la muerte de Lola en 1996, se presenta como el sobrino devoto, el asistente leal, el hombre que dedicó su vida a proteger el legado de Lola Beltrán. Habla con cariño de cómo Lola le dio oportunidades. Habla con orgullo de cómo manejó su carrera. Habla con respeto de su exigencia profesional. Nunca menciona a María Elena, o si la menciona es de pasada, como la hija de Lola que también estaba ahí. Nunca muestra culpa, nunca muestra nerviosismo, nunca da señales de ser un hombre que cometió crímenes atroces contra una niña. Y esa es una de las características más terroríficas de los depredadores sexuales: la normalidad, la capacidad de vivir vidas públicas completamente funcionales, respetables incluso, mientras cometen horror en privado. José Manuel siguió trabajando en el medio artístico después de la muerte de Lola. Se convirtió en tutor legal de José Quintín, el hijo adoptivo de Lola, y estuvo involucrado en los pleitos por la herencia. Nadie sospechó nada, porque era familia de confianza. Hasta que María Elena, en febrero de 2020, publicó un mensaje en sus redes sociales que detonó todo. Y si crees que ninguna niña debería tener que guardar un secreto como este durante 40 años, que ninguna madre debería estar tan ocupada que no pueda ver lo que pasa en su propia casa, que ningún depredador debería poder usar la palabra familia como escudo, suscríbete. Porque cada video que hago expone estos patrones que destruyen vidas mientras la sociedad mira hacia otro lado. Documento las verdades incómodas que los medios tradicionales evitan porque son demasiado controversiales o porque manchan la imagen de las figuras públicas. Y entre más personas conozcamos estos patrones, entre más los nombremos, entre más los saquemos de la sombra, más difícil es que sigan pasando. Cada suscriptor es un testigo, y los abusadores odian a los testigos. Y aquí es donde se pone más duro, porque voy a hacer algo que muchos documentales sobre abuso infantil no hacen. No voy a romantizar el trauma. No voy a usar música dramática y transiciones cinematográficas para convertir el horror en entretenimiento. No voy a dar detalles gráficos porque eso sería revictimizar a María Elena. Pero voy a ser directo sobre lo que significa ser violada repetidamente cuando eres una niña. Sobre cómo eso destruye tu concepto de seguridad, de tu propio cuerpo, de confianza, de familia. Sobre cómo una niña aprende a disociarse para sobrevivir. Sobre cómo el abuso sexual infantil no es solo un acto físico, es un asesinato de la inocencia que deja a la víctima funcionando, pero rota por dentro. Y cuando veas lo que María Elena describió, lo que tuvo que soportar, lo que guardó en silencio mientras veía a su abusador ser tratado como héroe de la familia, vas a entender por qué el trauma del abuso infantil intrafamiliar es tan devastador que puede tomar 40 años reunir el valor para hablar. El 27 de febrero de 2020,
María Elena Leal, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook que conmocionó a México. El abuso infantil se da entre las paredes de nuestra casa. Yo fui violada siendo una niña por un primo hermano. Su nombre es José Manuel Beltrán Ruiz. El hablarlo y decirlo me sana. José Manuel Beltrán Ruiz, perverso, hipócrita, traidor y cobarde. Te señalo abierta y públicamente. 6 líneas, 48 palabras, que rompieron un silencio de más de 40 años. Al día siguiente el programa Ventaneando de TV Azteca, conducido por Patti Chapoy, cubrió la denuncia. Y rescataron entrevistas previas donde José Manuel, sin saber que algún día sería señalado públicamente, había hablado con orgullo de su cercanía con Lola y con María Elena. El contraste es devastador. Ver a José Manuel hablar con familiaridad sobre cómo cuidaba a María Elena cuando era niña, sabiendo ahora lo que realmente hacía, es nauseabundo. María Elena no ha dado detalles gráficos específicos sobre las violaciones, y tiene todo el derecho a no hacerlo. Las víctimas de abuso sexual no le deben a nadie una descripción detallada de su trauma. Pero de sus declaraciones públicas sabemos lo siguiente. Era niña cuando empezó. María Elena nació en 1955. José Manuel era varios años mayor. El abuso comenzó cuando ella era muy pequeña, según se desprende de sus comentarios en entrevistas posteriores. Ocurrió de forma repetida. No fue un incidente aislado, fue un patrón de años. Los depredadores sexuales que tienen acceso constante a sus víctimas no abusan una sola vez, abusan sistemáticamente. Ocurría cuando Lola estaba de gira. Las ausencias de Lola creaban ventanas de oportunidad. Cuando la matriarca no estaba, José Manuel tenía control total de la casa. La madre de José Manuel, sin saberlo, facilitaba el acceso. Cuando María Elena se quedaba bajo el cuidado de su tía, la madre de José Manuel, él tenía una excusa perfecta para estar cerca, para ayudar a su madre a cuidar a la niña. José Manuel usó su posición de autoridad. Era el adulto, era el hombre, era quien estaba a cargo. María Elena como niña había sido criada para obedecer a los adultos, especialmente a los hombres de la familia. Esta es la pregunta que mucha gente hace cuando escucha casos de abuso infantil intrafamiliar. ¿Por qué no le dijo a su mamá? Y esa pregunta, aunque comprensible, revela una ignorancia profunda sobre la dinámica del abuso infantil. Los niños que son abusados por familiares o personas de confianza casi nunca hablan inmediatamente. Y hay razones psicológicas, emocionales y sociales muy específicas para eso. Razón 1. Los niños no tienen el vocabulario. Una niña de 5, 7, 10 años no tiene las palabras para describir lo que le está pasando. No entiende completamente qué es el abuso sexual. Solo sabe que algo duele, que se siente mal, que le da miedo, que le da vergüenza, pero no sabe cómo explicarlo. Razón 2. Los depredadores manipulan psicológicamente. Los abusadores usan tácticas específicas para mantener a las víctimas calladas. Esto es normal, esto es lo que las familias hacen. Si le dices a alguien, te van a castigar. Tu mamá no te va a creer. Si hablas, tu mamá se va a enojar contigo. Esto es un secreto entre tú y yo. Los secretos son buenos. Si hablas, voy a lastimar a tu mamá. Estas tácticas destruyen la capacidad del niño de buscar ayuda. Razón 3. La vergüenza mal entendida. Los niños abusados a menudo sienten que de alguna forma es su culpa, que hicieron algo malo, que son sucios o dañados. Esa vergüenza los paraliza. Razón 4. El miedo a no ser creídos. María Elena sabía que José Manuel era el hombre de confianza de Lola, el que manejaba todo, el hijo que Lola adoraba. Si ella acusaba a José Manuel, ¿quién le iba a creer? Una niña versus el hombre adulto en quien su madre confiaba para todo. Razón 5. El miedo a destruir a la familia. Denunciar a José Manuel
significaba crear un escándalo familiar. Significaba acusar al sobrino favorito de la matriarca, la abuela de María Elena. Significaba dividir a la familia Beltrán. Significaba potencialmente destruir la imagen pública de Lola. ¿Cómo pones esa carga sobre una niña? No puedes. Y María Elena no pudo. Cuando un niño es abusado de forma repetida y no puede escapar físicamente, su mente crea una forma de escapar psicológicamente. Se llama disociación. La disociación es un mecanismo de defensa donde la mente se separa del cuerpo durante el trauma. El niño aprende a irse mentalmente mientras el abuso ocurre físicamente. Es como si estuviera flotando fuera de su cuerpo, observando desde lejos, mientras esa cosa terrible le pasa a otra persona. Esto permite que el niño funcione después, que vaya a la escuela, que interactúe con su familia, que parezca normal, porque la parte de él que fue abusada está guardada en un compartimento separado de su psique. María Elena probablemente desarrolló esta capacidad. Es la única forma en que un niño puede sobrevivir años de abuso y seguir funcionando. Pero la disociación tiene un costo, porque esa parte traumatizada no desaparece. Se queda ahí encerrada gritando en silencio. Y puede tomar décadas, terapia, trabajo interno profundo, un evento que detone la necesidad de hablar para que esa parte finalmente sea liberada. Eso es lo que pasó con María Elena. Pasaron 40 años, pero finalmente esa niña que había estado encerrada en silencio encontró su voz. Lo más perturbador del abuso infantil intrafamiliar es cómo coexiste con la vida normal. En la casa de Lola Beltrán la vida seguía. Lola viajaba, regresaba, ensayaba con el mariachi, daba entrevistas, organizaba eventos. José Manuel coordinaba todo con eficiencia. María Elena iba a la escuela, hacía tareas, pasaba tiempo con su familia. Y en algún momento, cuando nadie más estaba mirando, José Manuel violaba a María Elena. Y después todos cenaban juntos, celebraban cumpleaños, festejaban el éxito de Lola. José Manuel hacía bromas. Lola elogiaba su trabajo. María Elena sonreía en las fotos familiares. Porque eso es lo que hace el abuso intrafamiliar. Te obliga a vivir una doble realidad. La realidad externa donde tu familia es normal y amorosa, y la realidad interna donde estás siendo destruida en secreto. Y nadie ve la contradicción porque nadie está buscándola. María Elena ha hablado en entrevistas posteriores sobre cómo el abuso la marcó para siempre. En una entrevista en el programa de Matilde Obregón en 2025, cuando se le preguntó sobre ese capítulo de su vida, María Elena respondió: «Hay un capítulo en tu vida que tú me dices si quieres tocarlo. Tuviste en tu infancia un episodio en donde un primo hermano abusó de ti. Sí, pero no quiero tocarlo ya, eso ya no, porque en su momento lo dije, lo pude externar, que yo creo que eso es lo más importante, externar, ya cuando tú te atreves a decir algo, y sobre todo pues». Nota cómo incluso ahora, años después de haberlo denunciado públicamente, María Elena todavía siente la incomodidad de hablar de eso. El trauma no desaparece porque lo nombres. Se vuelve más manejable, pero nunca desaparece completamente. El abuso sexual infantil deja secuelas de por vida. Trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, dificultad para formar relaciones íntimas saludables, problemas de confianza, vergüenza crónica, autoculpa, en casos severos ideación suicida. No sabemos exactamente cuáles de estas secuelas María Elena enfrentó, pero sabemos que cargó este peso durante décadas, sola, en silencio. Lo que le pasó a María Elena no es único, es parte de un patrón epidémico en México. Según datos de la UNICEF y de organizaciones mexicanas de protección infantil, 1 de cada 4 niñas en México sufrirá algún tipo de abuso sexual antes de los 18 años. 1 de cada 6 niños varones enfrentará lo mismo.
En el 85 a 90% de los casos, el abusador es un familiar o persona de confianza. Solo el 2 a 5% de los casos se denuncian formalmente. El 60% de los niños abusados nunca le cuentan a nadie durante su infancia. María Elena forma parte de esas estadísticas. Una de millones de víctimas. Una de las pocas que décadas después encontró el valor para hablar. ¿Qué pasó en 2020 que finalmente permitió a María Elena romper el silencio? Ella misma lo explicó en su publicación. El hablarlo y decirlo me sana. Probablemente pasó por terapia. Probablemente alcanzó un punto en su vida donde el costo de guardar el secreto se volvió más grande que el miedo de revelarlo. Probablemente vio el movimiento Me Too y las miles de mujeres hablando sobre abuso, y eso le dio valor. Y probablemente después de 24 años de la muerte de Lola, ya no sentía que su denuncia destruiría a su madre, porque Lola ya no estaba aquí para ser lastimada por la revelación. Fuera cual fuera la razón específica, en febrero de 2020, María Elena decidió que ya no protegería a José Manuel. Ya no cargaría sola con la vergüenza que le correspondía a él. Ya no permitiría que él viviera como un hombre respetable mientras ella vivía con el trauma. Y lo nombró, públicamente, con nombre y apellido. Y al hacerlo liberó no solo su propia voz, sino potencialmente la de miles de víctimas que leyeron sus palabras y pensaron: no estoy sola, si ella pudo hablar, tal vez yo también. Y si esto te indigna tanto como a mí cuando investigué esta historia, comparte este video, porque las víctimas de abuso sexual infantil no pueden contar sus historias. Están legalmente impedidas si los abusos fueron hace décadas y prescribieron. Están demasiado aterradas de ser juzgadas, de no ser creídas, de destruir a sus familias. Entonces nosotros tenemos que amplificar las voces de las que sí hablan, por ellas y por los millones que todavía no pueden. Un compartir puede llegar a alguien que está viviendo esto ahora mismo. Puede llegar a un padre que no está viendo las señales. Puede llegar a un niño que necesita saber que no es su culpa, que no está solo, que hay adultos que le creerían. No lo hagas por mí. Hazlo por esa niña que fue María Elena y por todas las niñas y niños que ahora mismo están siendo abusados en silencio por alguien que su familia llama de confianza. Y esta revelación tiene 5 elementos que necesitas entender para comprender por qué María Elena guardó silencio durante 40 años. Elemento 1. El peso del legado. Ser la hija de Lola Beltrán no era solo ser hija de una persona famosa, era ser hija de un ícono nacional, un símbolo de México, una leyenda cuya imagen era intocable. Elemento 2. La muerte de Lola en 1996. Lola murió sin saber nunca lo que su hija había sufrido, y ese conocimiento, que nunca hubo justicia, nunca hubo un momento donde su madre la defendiera, añadió otra capa de dolor. Elemento 3. José Manuel después de la muerte de Lola. Cómo se convirtió en tutor del hijo adoptivo, cómo peleó por la herencia, cómo siguió presentándose como el guardián del legado de Lola, mientras María Elena lo observaba sabiendo quién era realmente. Elemento 4. La cultura del silencio en México. Cómo las familias mexicanas tradicionales manejan los escándalos. Cómo se protege a los hombres de la familia a costa de las víctimas. Cómo lavar la ropa sucia en público se considera la peor traición. Elemento 5. El costo personal del silencio. Cómo guardar un secreto así durante décadas destruye tu salud mental, tus relaciones, tu sentido de identidad. Cómo María Elena vivió una doble vida durante 40 años. Y cuando conectes estos 5 elementos, vas a ver un sistema perfecto diseñado para proteger a los abusadores y silenciar a las víctimas. Un sistema que funciona tan bien que puede mantener secretos durante décadas. Un sistema que solo se rompe cuando una víctima reúne un valor sobrehumano para hablar, sabiendo que será juzgada, cuestionada y posiblemente no creída. María Elena Leal
Creció con una carga que la mayoría de los niños nunca experimentan: ser hija de un ícono nacional. Lola Beltrán no era simplemente una cantante famosa, era la voz de México, la mujer que había conquistado Europa, que le había cantado al Papa, que representaba lo mejor de la cultura mexicana. Los presidentes la invitaban a eventos oficiales. Los artistas internacionales la respetaban. El pueblo mexicano la adoraba. Y María Elena era su única hija biológica, la heredera del apellido, la continuadora del legado. Desde pequeña María Elena entendió que su vida no era completamente suya. Había expectativas, había una imagen que mantener, había una responsabilidad con ese apellido. En entrevistas posteriores María Elena ha hablado sobre cómo eso la afectó, sobre cómo de niña sentía que no podía ser simplemente una niña. Tenía que ser la hija de Lola Beltrán, tenía que comportarse de cierta manera, vestirse de cierta manera, hablar de cierta manera. Y esa presión se intensificó cuando su madre murió, porque entonces María Elena se convirtió en la guardiana del legado, la que tenía que asegurarse de que la memoria de Lola se mantuviera intacta, pura, respetada. ¿Cómo destruyes ese legado con una acusación que involucra al hombre que Lola trataba como hijo? ¿Cómo le dices al mundo: mi madre, a quien todos ustedes aman, fue incapaz de protegerme, fue ciega al monstruo que vivía en su casa? No lo haces porque sientes que eso sería traicionar a tu madre, sería manchar su memoria, sería darle a la prensa algo para destruir su imagen. Entonces guarda silencio, porque proteger el legado se siente más importante que tu propia sanación. Ese es el peso que María Elena cargó durante décadas. El 24 de marzo de 1996, Lola Beltrán murió de una tromboembolia pulmonar a los 61 años. Estaba en su casa comiendo, siendo peinada por su estilista. María Elena estaba con ella. Lola hizo la cabeza hacia atrás y murió. Instantáneamente, sin sufrimiento prolongado según María Elena ha descrito. Pero lo que María Elena sí cargó después de esa muerte fue algo devastador. Lola nunca supo. Nunca hubo un momento donde María Elena pudiera decirle a su madre: esto me pasó. Nunca hubo un momento donde Lola pudiera responder: te creo, lo siento, debí haberte protegido. Nunca hubo justicia dentro de la familia. Nunca hubo un enfrentamiento donde Lola pudiera expulsar a José Manuel de sus vidas. Nunca hubo consecuencias. Lola murió pensando que José Manuel era el sobrino devoto, el hijo adoptivo leal, el hombre que había dedicado su vida a su carrera. Y María Elena tuvo que cargar con esa ironía, con ese conocimiento de que su madre había muerto sin saber la verdad, sin poder defenderla, sin poder pedirle perdón por no haber visto. En muchos casos de abuso intrafamiliar, las víctimas hablan después de que sus padres mueren, porque mientras el padre o madre vive hay un miedo a lastimarlo, hay una esperanza de que algún día se pueda tener esa conversación sanadora. Pero cuando el padre o madre muere sin saber esa puerta, se cierra para siempre. Y la víctima tiene que aprender a vivir sin ese momento de validación, sin escuchar "te creo". María Elena aprendió a vivir con esa ausencia, pero el dolor de eso es inconmensurable. Después de que Lola murió, comenzaron los pleitos por su herencia. Lola había dejado un testamento nombrando a María Elena como heredera universal, pero José Quintín, el hijo que Lola había adoptado años antes, quería su parte. Y José Manuel Beltrán se convirtió en el tutor legal de José Quintín, el que manejaba sus intereses, el que peleaba legalmente contra María Elena por la fortuna de Lola. Imagina ser María Elena, ver al hombre que te violó durante tu infancia ahora sentarse en mesas de abogados, reclamar derechos sobre el dinero que tu madre ganó, presentarse como el guardián del legado, el que realmente conocía las intenciones de Lola, y no poder decir nada, porque si hablas, ¿quién te va a creer? Pasaron décadas, no hay evidencia física.
Es tu palabra contra la de él. Y él tiene la imagen pública del sobrino devoto, tiene el respeto del medio artístico, tiene el apoyo de partes de la familia que nunca supieron la verdad. María Elena tuvo que soportar verlo durante años, en eventos conmemorativos de Lola, en homenajes, en entrevistas donde él hablaba con cariño de Lola la Grande y de cómo la extrañaba. Y cada vez que lo veía, María Elena revivía el trauma, porque ese es el efecto de los abusadores cuando quedan impunes. Su mera presencia es una violación renovada. Para entender por qué María Elena esperó 40 años, necesitas entender un dicho mexicano que se ha usado durante generaciones para silenciar a las víctimas. La ropa sucia se lava en casa. Significa, los problemas familiares no se ventilan públicamente. No se habla de ellos fuera de la familia. No se involucra a extraños, policía, abogados, medios. Se manejan internamente. Se resuelven en privado o se ignoran. Esta mentalidad ha protegido a abusadores durante siglos. Porque si una víctima habla públicamente, no solo es vista como víctima del abuso original, es vista como traidora, como la que destruyó a la familia, como la que creó el escándalo. Y en familias con imagen pública, esa presión se multiplica. Porque ahora no solo estás traicionando a tu familia privada, estás exponiendo a tu familia pública, estás dándole munición a la prensa, estás creando chisme. María Elena creció en esa cultura, en una época donde las mujeres que acusaban a hombres de abuso sexual eran cuestionadas despiadadamente. Segura que no lo malinterpretaste, segura que no estás exagerando. ¿Por qué esperaste tanto tiempo? ¿Qué ganas con decirlo ahora que ya pasó tanto tiempo? ¿No será que estás buscando atención? Esas preguntas son armas, diseñadas para hacer que la víctima se calle, para hacerla dudar de su propia verdad, para hacerla sentir que hablar es peor que guardar silencio. Y funcionan, durante décadas funcionan, hasta que una víctima decide que ya no le importa, que la verdad es más importante que la paz familiar falsa, que su sanación es más importante que la comodidad de los demás. María Elena llegó a ese punto en 2020. Hay un costo inmenso en guardar un secreto como el que María Elena guardó. Un costo que la mayoría de las personas que nunca han sido abusadas no pueden comprender completamente. El secreto se convierte en tu identidad. Ya no eres simplemente María Elena. Eres María Elena, que fue violada, pero no puede decirlo. Cada interacción social, cada relación, cada momento de tu vida existe con ese secreto en el fondo. Y ese secreto te separa de los demás. Te hace sentir que nadie realmente te conoce, porque la parte más traumática de ti está escondida. El secreto afecta a tus relaciones. ¿Cómo formas relaciones íntimas saludables cuando tu primera experiencia de intimidad fue violación? ¿Cómo confías cuando la persona en quien tu familia confiaba ciegamente te traicionó? El abuso sexual infantil crea patrones de desconfianza, de miedo a la vulnerabilidad, de dificultad para permitir que otros se acerquen emocionalmente. El secreto consume energía mental constantemente. Guardar un secreto requiere esfuerzo cognitivo continuo. Tienes que recordar qué dijiste, a quién, qué partes de tu historia has compartido y cuáles has ocultado. Tienes que estar constantemente vigilante para no revelar accidentalmente. Esa vigilancia mental es agotadora. El secreto crea vergüenza tóxica. A pesar de que intelectualmente puedas saber que no fue tu culpa, emocionalmente cargas con vergüenza. Vergüenza de que te haya pasado. Vergüenza de no haber podido detenerlo. Vergüenza de no haber hablado antes. Esa vergüenza se convierte en una voz interna constante que te dice que estás dañada, que eres menos que los demás. El secreto te roba la posibilidad de sanar. No puedes sanar completamente de algo que no puedes nombrar. No puedes procesar trauma que mantienes encerrado.
La sanación requiere luz, aire, testimonio. Requiere que alguien escuche tu historia y te diga: te creo, no fue tu culpa, lo que te pasó fue terrible y no deberías haberlo vivido sola. María Elena vivió 40 años con ese costo. Funcionó, tuvo una carrera como cantante, se casó, tuvo hijos, parecía desde afuera que estaba bien, pero por dentro cargaba un peso que nadie veía, un peso que solo se alivió cuando finalmente habló. Y si entiendes que esto no es solo la historia de una familia famosa, sino un patrón que destruye millones de vidas en México cada año, suscríbete, porque esto no es caso aislado. Es un sistema donde el abuso sexual infantil intrafamiliar prospera gracias al silencio, a la vergüenza, a la presión social de proteger la reputación familiar por encima de la seguridad de los niños. Cada video que subo documenta estos patrones que los medios tradicionales evitan. Y cada suscriptor es un testigo que hace más difícil que estos crímenes sigan siendo ignorados. No porque des like o comentes, sino porque cuando estos temas se normalizan en el diálogo público, se vuelve más fácil para las víctimas hablar, para los padres ver las señales, para la sociedad dejar de proteger a los abusadores. Entonces, después de 24 años de la muerte de Lola, ya no sentía que su denuncia destruiría a su madre, porque Lola ya no estaba aquí para ser lastimada por la revelación. Fuera cual fuera la razón específica, en febrero de 2020, María Elena decidió que ya no protegería a José Manuel. Ya no cargaría sola con la vergüenza que le correspondía a él. Ya no permitiría que él viviera como un hombre respetable mientras ella vivía con el trauma. Y lo nombró, públicamente, con nombre y apellido. Y al hacerlo liberó no solo su propia voz, sino potencialmente la de miles de víctimas que leyeron sus palabras y pensaron: no estoy sola. Si ella pudo hablar, tal vez yo también. Y cuarta revelación, y esta es la que no puedes perderte, te voy a decir exactamente cómo María Elena finalmente rompió el silencio en 2020, que la impulsó a denunciar públicamente, después de 4 décadas, que dijo palabra por palabra en esas declaraciones devastadoras. El 27 de febrero de 2020, en un acto de valentía absoluta, María Elena escribió: el abuso infantil se da entre las paredes de nuestra casa. Yo fui violada siendo una niña por un primo hermano. Su nombre es José Manuel Beltrán Ruiz. No usó eufemismos. No dijo «me tocaron». Dijo «fui violada». No dijo «un familiar». Dijo José Manuel Beltrán Ruiz. Y agregó algo que es clave para entender el proceso de sanación de una víctima. El hablarlo y decirlo me sana. Y remató con una sentencia moral que ningún tribunal había dictado, pero que era necesaria. José Manuel Beltrán Ruiz, perverso, hipócrita, traidor y cobarde, te señalo abierta y públicamente. Esta revelación destrozó la imagen del sobrino perfecto. Expuso la mentira en la que la familia había vivido durante décadas. Y aunque José Manuel ya era un hombre mayor, el impacto de ser nombrado, de ser visto por lo que realmente era, le quitó el único refugio que le quedaba: su reputación. María Elena explicó después en Televisión Nacional: es menor que numeral 0, 5 numerales mayor que «lo hago por mí, por mi niña interior, porque esa niña necesita saber que ya no tiene que guardar secretos». Porque si te vas antes de entender esto, te pierdes la lección más importante. El silencio del abusador depende del miedo de la víctima. Y cuando el miedo se acaba, el poder del abusador desaparece. Entonces, ¿qué pasó realmente en esa mansión? Según la evidencia, los testimonios y la confesión directa de la víctima, José Manuel Beltrán Ruiz, aprovechando la confianza ciega de su tía Lola Beltrán y sus constantes ausencias laborales, abusó sistemáticamente de su prima María Elena cuando era una niña. Lo hizo porque podía, porque el sistema familiar se lo permitía, porque sabía que nadie creería a una niña por encima del hombre de la casa.
y mantuvo ese secreto durante 40 años, viviendo de la fama y el dinero de la misma familia que estaba destruyendo por dentro. Pero esto no pasó solo porque José Manuel fuera una mala persona. Pasó porque hubo 5 fallas sistémicas que lo permitieron. Análisis de causa-raíz. Las 5 fallas que permitieron el abuso. Falla 1. La cultura de la confianza ciega en la familia. La creencia de que sangre es seguridad impidió que Lola o cualquier otro adulto viera los riesgos reales. No se supervisaba a los familiares hombres de la misma forma que se supervisaría a un empleado externo. Falla 2. La ausencia parental normalizada por el éxito. El sistema económico y social validaba que Lola estuviera ausente 200 días al año porque era exitosa. Nadie cuestionaba quién cuidaba a la niña, porque el éxito financiero justificaba el abandono emocional involuntario. Falla 3. La indefensión aprendida de la infancia en esa época. A los niños se les enseñaba a obedecer, no a defenderse. María Elena no tenía herramientas conceptuales para decir no a un adulto de autoridad. Falla 4. El silencio como mecanismo de protección de imagen. El estatus de figura pública de Lola funcionó como una mordaza. El miedo al escándalo pesó más que la búsqueda de la verdad durante décadas. Falla 5. La falta de educación sexual y prevención. Ni Lola ni María Elena tenían información sobre cómo operan los depredadores. Si María Elena hubiera sabido que lo que le pasaba tenía nombre y que estaba mal, quizás hubiera hablado antes. ¿Quién es responsable? José Manuel Beltrán Ruiz es el único responsable del delito. Él tomó la decisión de abusar. Él traicionó la confianza. Pero la sociedad y la cultura familiar de la época fueron cómplices por negligencia. Lola no fue culpable del abuso, pero fue responsable de crear un entorno de vulnerabilidad sin supervisión. Y esto es duro de aceptar. Puedes ser una gran artista, una gran proveedora, y aún así fallar en proteger a lo que más amas si confías en las personas incorrectas. Consecuencias y estado actual. Para María Elena, hoy vive libre del secreto. Ha recuperado su voz, no solo como cantante, sino como sobreviviente. Sigue administrando el legado de su madre, pero ahora lo hace con sus propias reglas, sin la sombra del abusador oscureciendo su historia. Para José Manuel, murió con el estigma público. Aunque no fue a la cárcel debido a la prescripción de los delitos por el paso del tiempo, su nombre quedó manchado para siempre en la historia pública. Ya no es recordado como el sobrino fiel, sino como el depredador que traicionó a Lola la Grande. Para el sistema, el caso de Lola Beltrán se ha convertido en una advertencia para nuevas generaciones de artistas. El éxito no puede comprar seguridad. La confianza no puede sustituir a la supervisión. Mensaje final. Para las víctimas que están viendo esto, no importa si pasaron 10, 20 o 40 años, tu verdad no caduca. La vergüenza no es tuya, es de quien te dañó. Hablar sana. Para los padres, la familia no es un certificado de inocencia. Escuchen a sus hijos, miren los cambios de conducta y nunca dejen la seguridad de sus hijos en manos de la confianza ciega, ni siquiera con la sangre. Para la sociedad, dejemos de decir que la ropa sucia se lava en casa. La ropa sucia, cuando es un delito, se lava en la justicia. Si esta historia de verdades ocultas y valentía te impactó, si quieres que sigamos exponiendo lo que los medios callan, suscríbete, porque cada vez que nos unimos para escuchar estas historias, rompemos un ladrillo más del muro de silencio que protege a los abusadores. Hazlo por la verdad. Y si la historia de Lola Beltrán te hizo pensar en cómo el poder silencia a las víctimas, tienes que ver lo que le pasó a las actrices del cine de oro que también guardaron secretos inconfesables. Te dejo el video aquí en pantalla. Haz clic ahora, porque esa historia es igual de impactante. Nos vemos ahí.